Muy buenas tardes, Mario. ¿Nos puede decir, en medio de esta conmemoración, pues 200 años después, qué México hay en el siglo XXI actualmente? El México del siglo XXI es un México extraordinariamente dependiente del extranjero, en virtud de que los últimos gobiernos han contribuido a generar una dependencia absoluta de nuestro país y hacer de la independencia política, social y económica letra muerta. En particular el gobierno del señor Felipe Calderón, un gobierno ilegítimo que se impuso por la vía del fraude electoral en 2006, a lo largo de estos 3 años pues no ha tenido otras políticas que la de extremar la dependencia de México hacia los Estados Unidos. Instancias del gobierno mexicano están ahora bajo la dependencia prácticamente directa de los Estados Unidos en nombre de la política de seguridad exterior de Washington. Tenemos hoy en día una política económica y social diseñada por el FMI, por el Banco Mundial, y lo que es más grave, una supuesta guerra contra el narcotráfico que ha propiciado no solamente más de 30,000 muertos en el país, sino la injerencia de la DEA y de otras agencias del gobierno estadounidense que controlan prácticamente a la Marina Armada Nacional y al Ejército Mexicano en este combate contra la droga, en el marco de un tratado internacional que no ha sido avalado por el Senado mexicano, que se conoce como la Iniciativa Mérida, de tal manera que el gobierno de México no tiene ninguna autoridad moral para encabezar festejos de la conmemoración del inicio de la Revolución de Independencia de 1810. ¿Nos pudiese decir también, en medio de esta celebración, qué dice el mexicano de a pie, el mexicano que está yendo ahorita a las plazas a conmemorar? ¿Cuál es el sentir del pueblo? Bueno, el mexicano no puede hoy conmemorar como en otras épocas. La principal plaza del país, la Plaza de la Constitución, comúnmente llamada Zócalo, está prácticamente en un estado de sitio, una plaza que puede albergar a 800,000 personas. Se ha pedido a la gente que no vaya, se ha dicho que tiene un cupo máximo de 30,000 personas, y muchos temen que buena parte de los asistentes esta noche a la celebración del grito pues sean militares y familias de militares que llenen la plaza como en otras ocasiones. Los mexicanos tienen una vocación independentista muy fuerte y esta fiesta siempre ha sido motivo de júbilo, pero hoy en día la verdad es que no hay mucho ánimo, a pesar de que el gobierno ha realizado un gasto descomunal que se estima en más de 100 millones de dólares tan solo en estas festividades del 15 y el 16 de septiembre. De tal suerte que yo creo que no habrá una celebración muy efusiva de parte del pueblo de México. Hay amargura en los hogares por las políticas económicas y sociales del gobierno actual, que ha incrementado el desempleo, que ha privado a los mexicanos de sus principales beneficios sociales, como el derecho a la salud, a la seguridad social, que están siendo recortados, y en este marco pues no hay realmente las condiciones para un festejo. Es quizás un paralelo a lo que pasó hace 100 años, cuando al fin de la dictadura del general Porfirio Díaz se pretendió conmemorar la independencia de la misma manera, y el pueblo respondió entonces, unos meses después, con el inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910. En este contexto también, ¿cuál ha sido el rol que han jugado los medios de comunicación en México en este aniversario? ¿Cómo han pues dibujado el acontecimiento a la población mexicana? Los medios masivos de comunicación están en manos esencialmente del capital privado, y las dos principales cadenas de televisión y las emisoras de radio han tendido a mistificar el sentido de la conmemoración. No es de extrañar que no se hable del sentido de las ideas de Miguel Hidalgo y Costilla, de José María Morelos, de Vicente Guerrero, los iniciadores de la independencia, que tenían un programa de cambio social radical. Miguel Hidalgo, por ejemplo, decretó la abolición de la esclavitud en 1811, cuando todavía en esa época en los Estados Unidos había un régimen esclavista. José María Morelos y Pavón asumió la defensa de la soberanía nacional. Eran hombres revolucionarios que buscaban un cambio de estructuras, y sin embargo esas ideas se han ocultado a los mexicanos y se ha buscado banalizar la fiesta a través de telenovelas, de música, y haciendo que los mexicanos no se preocupen del sentido del proceso histórico que han vivido, de tal suerte que creo que está siendo una fiesta completamente mistificada. No es de extrañar que la gran fiesta en el Zócalo, esta fiesta que costará 100 millones de dólares, se ha encomendado a una
empresa norteamericana y ha sido catalogada como una especie de Disney World, lo que se quiere hacer esta noche en el Zócalo con fuegos artificiales y con imágenes cinematográficas. Yo no diría que es siquiera un Disney World, sino que es quizás una especie de intermedio del Super Bowl o una fiesta de estilo yankee que no tiene nada que ver con las tradiciones mexicanas. Para finalizar, señor Garrido, ¿cuál cree usted que es la tarea pendiente de cara a pues 200 años más de aquí a lo que le queda a la población mexicana por vivir? ¿Cuáles son los grandes retos? El principal reto que tiene el pueblo de México es de recuperar su verdadera independencia económica y social, ser dueño de su destino, poder dictar sus políticas económicas y sociales que hoy le dictan desde el exterior y sobre todo tener una independencia política, porque el gobierno espurio del señor Calderón es un gobierno totalmente subordinado a las grandes empresas multinacionales que son cada vez más dueñas del país. Ese es el sentido de la lucha del pueblo de México. Hay otras celebraciones, no podríamos ignorarlo en este momento. Hay, por ejemplo, una gran celebración que se va a efectuar en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, símbolo de la independencia de México, porque ahí ocurrió la matanza del 2 de octubre del 68 y que va a encabezar a Andrés Manuel López Obrador, que para muchos mexicanos es el presidente legítimo de México. Yo creo que los mexicanos están ante el desafío de hacer una nueva revolución, una revolución pacífica, pero una revolución que cambie por completo las estructuras sociales y económicas de México, porque este modelo del capitalismo neoliberal ha llevado a nuestro país a un empobrecimiento y a un endeudamiento y a un desempleo y a un quiebre de la sociedad como no habíamos conocido jamás en nuestra historia. Gracias, señor Luis, por haber estado analizando el Bicentenario mexicano acá en Telesur. Muchas gracias a ustedes, Mario.